Tema 5. Semejanza. Empezamos indicando qué es lo que significa que dos figuras sean semejantes. Se dice que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma pero distinto tamaño. Eso, si lo concretamos geométricamente, significará que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, como vamos a trabajar con polígonos, particularmente vamos a trabajar con triángulos. Pues nada, que tengan la misma forma significa que todos los ángulos sean iguales 2 a 2. Cuando dice distinto tamaño es porque los lados serán proporcionales también 2 a 2, formando eso, pues una proporción que será un valor que denominaremos razón de semejanza, que era como la constante de proporcionalidad cuando veíamos magnitudes directas e inversamente proporcionales. Entonces, particularizamos lo que sería la definición de semejanza a triángulos semejantes. Como anunciábamos antes, dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales 2 a 2 y sus lados son proporcionales 2 a 2, formando una razón de semejanza que puede ser K o puede ser 1 partido K. Explico. Si nosotros tenemos los dos triángulos de la figura, si decimos que son semejantes es porque el ángulo sobre el vértice A será igual que el ángulo sobre el vértice A'. El prima es la comilla y se utiliza la misma letra para identificar ángulos correspondientes. En este caso se llamarían también homólogos. B será igual que B el ángulo y C será igual que C. Y ahora, al comparar los lados, pues tendríamos que cuando dividimos A entre A', será lo mismo que B entre B', que a su vez será lo mismo que C entre C'. Que los ángulos sean iguales significa que tiene la misma forma y que los lados sean proporcionales dice que tiene distinto tamaño. Entonces esto lo hemos representado aquí a la derecha, es para que dos triángulos sean semejantes, sus ángulos tienen que ser iguales y ahora sus lados tienen que ser proporcionales 2 a 2. El resultado va a ser un número que nosotros indicaremos que será nuestra razón de semejanza. Con respecto a que pueden ser dos valores, la razón de semejanza puede ser que sea K o 1 partido K. Vemos con un ejemplo. Imaginamos que para pasar del triángulo pequeño al triángulo grande, las longitudes de los lados se multiplican por 2. Entonces nuestra razón de semejanza en ese sentido sería K igual a 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que los lados del triángulo grande serían el doble de los lados del triángulo pequeño. Pero si nosotros ahora recorremos en sentido contrario, para pasar del triángulo grande al triángulo pequeño habría que dividir entre 2, que es lo mismo que multiplicar por un medio. Es decir, que nuestra razón de semejanza, vamos a llamarle ahora K', sería igual que 1 partido de K. Es decir, podemos pasar de un triángulo al otro o viceversa. A partir de la definición de semejanza, nosotros obtenemos diversos resultados. El primero de ellos nos dice que si tenemos dos polígonos semejantes, ahora hablamos de polígonos, pero normalmente los polígonos se van a poder triangularizar. Luego, lo que nosotros acabamos de definir para triángulos, la semejanza entre triángulos, será aplicable a cualquier polígono que se pueda dividir en triángulos. Por eso nosotros ahora hablamos de triángulos semejantes. Dados dos triángulos semejantes, con razón de semejanza K, la razón entre sus perímetros también será igual a K. Bien, vamos a ver esto a través de la demostración que aparece en los apuntes. Y es que si nosotros lo hacemos con los triángulos por ser la figura más sencilla, si nosotros tenemos dos triángulos semejantes, como vemos en la propiedad, los lados son proporcionales 2 a 2. Entonces eso significa que A partido A' es igual que B partido B', que a su vez es igual que C partido C'. De manera que eso vale K. Si nosotros eso desglosamos en tres casos diferentes, A entre A' vale K. Luego A', si lo pasamos multiplicando, quedaría que A es igual que K por A'. Esto es aplicable también para B, B' y para C y C'. De manera que B es igual que K por B' y C será igual que K por C'.
Bien, una vez que nosotros tenemos eso, tenemos que demostrar que cuando dividimos el perímetro de la primera, el perímetro de esta, de A, B y C, entre el perímetro de la segunda, P', nos da la misma razón de semejanza. Recurrimos a la definición de perímetro, y la definición de perímetro nos dice que es la suma de los lados. Luego el perímetro de la primera sería A más B más C, y el perímetro de la segunda sería A' más B' más C'. Bien, como nosotros acabamos de ver que A es K por A', B es K por B' y C es igual que K por C', lo que hacemos es que realizamos ese cambio. Y todo eso dividido entre A' más B' más C'. Bien, como todos los términos del numerador están multiplicados por K, podemos sacar factor común y nos quedaría A' más B' más C'. Y eso dividido entre A' más B' más C'. Como tenemos que A' más B' más C' nos aparece arriba y abajo, lo podemos simplificar y nos quedaría lo que queríamos llegar, que la razón entre los perímetros vale K. De manera análoga, la segunda consecuencia lo que nos dice es que dados dos polígonos semejantes, si la razón de semejanza entre esos polígonos es K, la razón entre sus áreas es K al cuadrado. Para demostrar esto, recurrimos a los rectángulos. ¿Por qué? Por ser las figuras geométricas, los polígonos con una superficie o área más sencilla. Si nosotros tenemos aquí esos dos rectángulos, llamamos B a la base y H a la altura. Entonces, este sería B, este sería H, B', H', porque son polígonos semejantes. Y eso proviene de la definición de triángulos semejantes, porque este polígono se puede triangularizar. Si nosotros trazamos aquí lo que sería la diagonal, pues ya tendríamos dos triángulos y entonces hereda las propiedades de los triángulos. Entonces, como son semejantes, cuando dividimos las bases entre sí y las alturas también, nos da la razón de semejanza K. Igual que antes, B será igual a K por B' y H será igual a K por H'. Es decir, que si nosotros dividimos superficie entre superficie, arriba nos queda B por H y abajo nos queda B' por H'. B es igual que K por B' y H es igual que K por H'. Y abajo B' por H'. Eso significa que arriba y abajo tengo la B' multiplicando, luego se nos va, y la H' multiplicando, luego también se nos va. Nos quedaría entonces que esto sería K por K, que es K al cuadrado. Como tercera consecuencia tenemos que, dados dos poliedros, ahora tenemos ya tres dimensiones que son semejantes, con razón de semejanza K, dice que la razón entre sus volúmenes es K al cubo. La demostración que aparece en los apuntes es con dos hexaedros o prismas rectangulares, ¿no? De manera que tienen tres dimensiones, ABC y A', B', C'. Las tres dimensiones que nosotros decíamos pueden ser, por ejemplo, esta es A, B y la altura sería C, A', B' y la altura C'. De manera que A entre A' es igual que B entre B', igual que C entre C' y es igual a K. Eso significa que A será igual que K por A', B será igual que K por B' y C será igual que K por C'. Bien, tenemos que demostrar que la razón entre los volúmenes es K al cubo. El volumen de un hexaedro de este tipo sería el producto de las tres dimensiones, es decir, A por B por C. Y el de V' pues sería A' por B' por C'. De manera que como A es K por A', B es K por B' y C es K por C', teniendo arriba, abajo también, A' por B' por C', y estando multiplicándose todos los términos, se nos va y nos quedaría K por K por K, que realmente es K al cubo. Una demostración análoga a las anteriores.